Pastor, esta es una pregunta que quizás muchas de nosotras como damas nos hemos hecho. La Biblia dice que calle la mujer en la congregación. Sí. Porque hay tantas mujeres pastoras, mujeres que dirigen y que son líderes en la iglesia. Bueno, yo me he topado con ese planteamiento en infinidad de ocasiones. Y lo que es interesante es que me he topado con él con algunos amigos que me han dicho, el apóstol San Pablo escribiendo su carta a los Corintios. Y yo lo que hago intencionalmente es preguntarle, ¿Pablo le escribió a quién? A los Corintios. Y vuelvo de nuevo y les pregunto, ¿Pablo le escribió a quién? Pues a los Corintios. Bueno, pues qué bueno que no estamos en Corinto. Gloria a Dios, porque si no aquí no estuviésemos. Ustedes no estuvieran aquí. Estamos en Puerto Rico y hay hermanos que están en Santo Domingo, que nos están viendo en Centroamérica, en Sudamérica, pero de seguro con toda probabilidad, quién sabe si alguien nos pueda dar una sorpresa por internet, que haya alguien en Corinto que nos esté viendo. Pero realmente esto responde a una circunstancia muy particular. La iglesia de Corinto estaba pasando por un problema muy serio, un problema de división, un problema de mala administración de las cosas espirituales. Es decir, las cosas espirituales se estaban administrando de manera muy irresponsable. Había un problema de segregación, porque los ricos se juntaban con los ricos y a los pobres nadie los quería invitar para ningún tipo de actividad. Por el otro lado, había también un problema de inmoralidad dentro de la comunidad. Y lo que es interesante es que dentro de toda esa problemática, un grupo de mujeres participaba en lo que llamaría el jíbaro azuzando la cosa, ¿no? Azuzando el problema. Y desde luego el apóstol San Pablo quería resolver el problema, porque el problema ahora no solamente trataba de las dificultades que tenía la iglesia de Corinto, sino que trataba aún de él mismo. Porque cuando él empezó a imponer su autoridad apostoral, entonces la gente de Corinto se les rebeló y se le fue en contra. Yo creo que Pablo vivió en Corinto la amargura más grande, como ninguna otra comunidad de fe había vivido. Y para poder manejar la situación, pues Pablo ordenó que las mujeres callaran en esa congregación, en esa comunidad. Si las mandó a callar, es interesante que las mandó a callar en Corinto. No mandó a callar a las mujeres de Galacia, no mandó a callar a las mujeres de Colosa, no mandó a callar a las mujeres de Filipo, no mandó a callar a las mujeres de Tesalónica, ni tampoco mandó a callar a la abuela de Timoteo, ni a la madre de Timoteo, ni tampoco mandó a callar a Priscila, a quien él llamaba colaboradora, es decir, alguien que hace el mismo trabajo apostolar que yo realizo. Es decir, Pablo no andaba mandando a callar mujeres. Pablo llana y sencillamente estaba resolviendo un problema. Si los hombres hubieran sido la causa del problema, los hubiera mandado a callar. Si hubieran sido los adolescentes, los hubiera mandado a callar. Pero eran las mujeres las que estaban creando el problema y a ellas las mandó a callar. Pero esto no quiere decir, si Pablo hubiera tenido una doctrina de no permitirle a la mujer expresar su fe, Pablo jamás hubiera dicho lo que dijo en su carta a los Efesios, porque en Cristo no hay hombre ni mujer. Y desde luego, cuando uno lee las historias de Lucas en el libro de Hechos, uno va a descubrir un dato interesante. La única vez que a Pablo le dieron una pela fue porque unas mujeres profetizas, hijas de un tal Felipe, le profetizaron que no fuera a ese lugar y fue, y le dieron la pela. Lo que demuestra es que hay más evidencia a la luz de la Sagrada Escritura que demuestran que el apóstol San Pablo no tenía una persecución contra la mujer, como hay algunos que han querido hacerlo ver. Pablo tenía perfectamente claro que el evangelio de Jesucristo no es un evangelio sexista. El evangelio de Jesucristo es un evangelio para todos y para todas. ¿Y no le parece a usted, pastor, que quizás cierta medida, ¿verdad? Sí. No lo voy a dirigir de esa forma, que quizás se apoyen muchas personas en ese texto para entonces cerrarle, digamos, ¿verdad?
el ministerio a la mujer? Bueno, precisamente... no estoy defendiéndome, No, ni no, defendiendo no. a ella tampoco. No, precisamente, o sea, la gente que hace postulaciones, hay un término que se utiliza en el griego, que es eisegesis. Eisegesis es cuando yo obligo al texto a que el texto diga lo que a mí me conviene. ¿Ves? Y uno de los grandes problemas que tenemos no es solamente en la doctrina contra el ministerio de la mujer, lo encontramos también en otra serie de planteamientos de algunas personas contra algunas cosas en particular dentro de la iglesia. El gran problema es cuando se lee las escrituras de forma literal y no trabajamos con el contexto histórico. Si los cristianos aprendiéramos a trabajar con el contexto histórico, pues entonces pudiéramos tener una mejor comprensión del texto, porque a fin de cuentas, cuando usted lee una carta, usted no puede comprender la carta si primero no conoce el contexto histórico en el que la carta se escribió. No es lo mismo leer una carta ahora de las que se escribe por internet, que se eliminan letras, que no hay saludos cordiales, que no hay despedidas cordiales, y no es lo mismo esa carta que se recibe por internet hoy que aquellas cartas que yo le hacía a mis tías, a mis tíos y a mis vecinos y vecinas en el barrio, que me pedían que le hiciera una cartita y yo tenía que comenzar: ruego a Dios que al recibo de esta te encuentres perfectamente bien. Nosotros bien, a Dios gracias. Entonces, o sea, ya nadie escribe de esa forma. Por lo tanto, quien trabaja con el contexto histórico va a descubrir que esa carta tuvo un tiempo y que las cartas de hoy pues están dentro de otro contexto histórico y por esa razón se obvia todo ese tipo de información. ¿Quiere decir eso que los que escriben cartas hoy en internet no creen en Dios? No, lo que eso quiere decir es que obviamente estamos en una era de tanta rapidez que se obvia un sinnúmero de información que antes con mucha tranquilidad la gente expresaba. El contexto histórico es importante para poder conocer cada uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras. Bueno, estamos en libertad para seguir ministrando. Hasta que el Señor quiera. Amén.